pues muy informal de presentaciones cortas en donde se vale interrumpir, se vale irse peloteando las ideas en ciertos temas. Y la primera tertulia que vamos a tener en esta Feria del Libro tiene que ver con la ley de amnistía a presos políticos. En este caso ya se hizo la ley de amnistía a presos políticos en el DF y se quiere llevar a la nacional. Les pido por favor si van subiendo al escenario. ¿Cómo vamos de hora? Perdón, es que no traigo mi… Ya estamos, o sea que no tenemos ningún problema. Le pido por favor si va subiendo a este escenario Roberto Rico, le pido por favor un aplauso. Bienvenido Roberto, gran dirigente social que viene a contarnos estos presos políticos, sobre todo del campo. Exactamente, el frente, bienvenido. Les pido por favor que suba Francisco Estrada, abogado, quizás una de las personas que más ha estado encima de la autoridad para lograr que todos estos jóvenes que fueron mancillados el primero de diciembre y todos el resto de los primeros de diciembre, el 2 de octubre y demás que han ido sobre nosotros, ha logrado sacar a muchos de estos, prácticamente ya a todos fuera, pero todavía quedan muchos casos. Va a estar con nosotros Francisco Cerezo, muchísimas gracias. César Hernández Neri, bienvenidos. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Listo. Acá ya. Y le pido a los que anden por ahí agüitas. ¿Sale? Me da mucho gusto presentar esta mesa porque es una mesa con un tema que hemos peleado mucho durante muchísimos años en este país, pero sobre todo mucho en los últimos 6 años de este país. El 1 de diciembre de hace 6 años amanecimos con más de 100 jóvenes que estaban, algunos protestando, otros nomás iban pasando, otros les tocó por el aspecto, pues enfrentarse a un sistema que decidió de entrada que eran culpables. Decidió que eran culpables porque tenían ideas políticas, decidieron que eran culpables por su aspecto, decidieron que eran culpables porque iban caminando sobre Reforma, decidieron que seguro estabas en una manifestación aunque trajeras unos tacones de 45 centímetros y trabajaras de hostess en un bar, ¿no? Eras joven, entonces seguro que había sido una manifestación, ¿no? Ustedes imagínense, ¿no? Una manifestación con un tacón de plataforma, ¿no? Y minifalda, seguro es lo que te pones para, ¿no? para los madrazos en una manifestación. Seguro te agarran porque eres mujer, porque eres joven, porque eres periodista, porque eres ciudadano, desgraciadamente. Ese 1 de diciembre en la noche, un grupo de activistas de todos lados, muchos tuiteros, nos juntamos en Casa Azul, este lugar que tiene Pigmenio Ibarra, donde tiene su grupo de un lugar de teatro y de actuación. Abrieron esa casa, llegamos, nos sentamos, algunos nos conocíamos, muchos no nos conocíamos y empezamos a decir cada uno, bueno, ¿y tú qué tienes? ¿No? Y entonces los de redes decíamos, nosotros tenemos documentados quién sabe cuántos casos, estamos juntando fotos, estamos juntando videos, no tenemos la menor idea qué hacer con ellos, ¿no? Otros decían, yo tengo casos, pero no tengo ninguna evidencia. Otros decían, yo tengo nombres, pero no tengo ni idea quiénes son y de dónde están. Otros decían, yo tengo gente desaparecida, pero no tengo ni idea de
si alguien tiene el nombre, no, o sea, era un desmadre que no les quiero contar, en un clima de terror espantoso. Y eso hizo que intentáramos organizarnos de todos y llevar, pues ahora sí que todos los que intentamos hacer algo, ir juntando la información, ¿no? Me gustaría que, pues de esta introducción, nos contaras, Francisco, qué fue lo que pasó y cómo llegamos de eso a una ley de amnistía en el DF. Perdón, tengo dos Franciscos, entonces ya. Dos Franciscos. Paco 1, Paco 2, ya lo listo, bien fácil. Y que nos contaras un poco cómo pasamos de esa noche a una ley de amnistía y que después nos cuentes qué es el resto de lo que va a suceder y qué más existe en presos políticos en este país, cuáles son esas historias y quién está todavía tras las rejas. Gracias, Marina, gracias a todos. Para mí es muy satisfactorio estar aquí, pero además compartirles una historia que no está teniendo un mal final, que está teniendo un final que es prometedor, pero que inició de una forma oscura. Inició ese 1 de diciembre en la noche, en el búnker, no nos dejaron pasar. Yo recibí una llamada de una familia que necesitaba ayuda y cuando llegué ahí me encontré a muchas familias, me encontré a muchos jóvenes, me encontré al representante del 132 con una lista de desaparecidos o presos y fue el principio de una pesadilla, como dice Marina. Fue reunir pruebas. Mi trabajo más que jurídico era de mediación política, porque era un tema político, no era un tema jurídico. Los jóvenes detenidos habían sido detenidos por todas las razones que se les ocurra, por todos los pretextos que se les ocurra, con un delito fabricado a modo que era ataques a la paz pública. Jóvenes que estaban estudiando, jóvenes prometedores, jóvenes que iban a titularse a los cuantos días, jóvenes que se iban a casar, adultos que habían defendido a esos jóvenes, amas de casa, un universo de más de 100 detenidos esa noche, esa tarde. Aquí en la Alameda, aquí fue el escenario principal de esos sucesos. Y repito, fue el inicio de una pesadilla porque fue probar primero, utilizando la vía política, tratando de que hubiera voluntad política para enfrentar un problema que no vislumbrábamos la magnitud que iba a tener. Porque cuando entramos a este escenario de detenciones arbitrarias, fue solo el principio de una secuela tremenda, contra jóvenes fundamentalmente, contra protestantes que defendían la democracia, que protestaban contra el fraude, que defendían nuestros recursos naturales, eran los asistentes a manifestaciones contra la entrega del petróleo, contra la reforma educativa que pretendía hacer el gobierno neoliberal, fueron los que lucharon, hicieron resistencia al gobierno de Peña Nieto y todos fueron detenidos. Hablamos de 28 manifestaciones y marchas reprimidas en esta ciudad, del 1 de diciembre de 2012 al 1 de diciembre de 2015, totalmente documentadas, historias cada uno, 510, nosotros hemos hecho una documentación de cada uno de los casos, 510 jóvenes en su mayoría, adultos, algunos que ciertamente estaban manifestándose, otros que iban pasando casualmente. El 1 de diciembre hubo muchos detenidos por solo portar la playera de Yo Soy 132, ese era su delito. Otro delito que era muy frecuente era algún joven que defendía a otro de la agresión de los granaderos, familias destrozadas, proyectos de vida truncados. Estamos hablando de que una serie de marchas de protesta tuvieron como respuesta en esta ciudad la más feroz represión desde el 68 y el 71, que no veíamos y que no conocíamos quienes no habíamos vivido esas jornadas. Eso implicó un gran trabajo jurídico, desde luego, con sus limitaciones, porque en un país donde la ley no cuenta, pues teníamos que buscar otras salidas. Y eso nos llevó, y trato de ser lo más breve posible pero nos llevó a un punto, agotadas las vías jurídicas, con presos todavía, con muchos firmando cada mes, presos de un sistema jurídico represor, algunos, muchos,
sin la posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos, escogimos una vía, la vía de luchar por una amnistía. La ley de amnistía que nos propusimos era una ley de amnistía para los detenidos arbitrariamente en esta ciudad, en ese marco de las marchas del 2012 al 2015. Quiero decirles que Paco Ignacio Taibo, justamente, Marina, fue quien acogió esa idea y nos permitió acercarnos a un grupo parlamentario, al grupo parlamentario de Morena, y a partir de ahí iniciamos el trabajo legislativo. Pero fue fundamentalmente un trabajo ciudadano, un trabajo muy difícil, que nos llevó los 3 años de esta legislatura que está terminando, que hizo posible la unidad de las víctimas. Ese fue un esfuerzo de unificar muchos criterios, muchos puntos de vista, diferentes visiones, incluso políticas, pero que nos unimos en torno a un ideal, y era el de lograr la justicia y el regresar la normalidad a quienes habían vivido esos episodios tremendos, que cuando nosotros acudíamos, porque además quiero decirles que después, como cuenta Marina, del 1 de diciembre, pues sí, tuvimos que reunir mucho material, probar la inocencia de los detenidos. Aquí en la Alameda detuvieron a un bolero, a él lo acusaban de que ferozmente había golpeado con un extintor a los granaderos, mostraban videos, no era él. Había otro joven más que acusaban de destruir el Hilton, no era, y nunca detuvieron, quiero decirles además, nunca detuvieron esos vándalos. Los inocentes fueron los que pagaron la represión, además de la provocación de la presencia policíaca. Y el 1 de diciembre, los mismos videos, quiero decir, de estar en continua comunicación vía telefónica, discusión con las autoridades del Distrito Federal. A partir de ayer a trabajar para hacer listas, para buscar a los detenidos, para buscar pruebas. Era un calvario auténtico para las familias, que muchos de ellos, madres, esposas, hermanos, se convertían en auténticos abogados defensores de sus parientes. Ese fue el calvario que vivieron más de 500 familias en esta ciudad durante esos años, en los que era heroico asistir a manifestaciones. Cada vez que había una manifestación, nosotros decíamos, esperemos que todo salga bien, y no sabíamos si uno de nosotros iba a ser detenido o iba a ser golpeado o iba a ser desaparecido por horas, porque eso pasó también. Después de este esfuerzo de tratar de probar por todos los medios, las mesas de diálogo con el gobierno, la verdad es que no daban gran resultado. Optamos por la vía de la amnistía. Y les decía yo que fue un esfuerzo muy difícil, porque lo hicimos con las víctimas directamente. El cabildeo con los diputados, que la primera vez que me senté con ellos me dijeron: eso que dices es imposible, son unos vándalos, son delincuentes, no hay amnistía que valga. Nos llevó a trabajar con las víctimas durante varios años de reuniones que eran en el fondo revictimización de los hechos, porque aquellas víctimas tenían que estar recordando y repitiendo frente a los diputados, los asesores, lo que habían vivido. Era realmente un esfuerzo muy grande el que hacían estas personas que acompañaron la lucha de la amnistía, que se enfrentó a muchísimos obstáculos. El primero, que el trabajo legislativo lo tuvimos que hacer nosotros, en función de que por una estrategia parlamentaria el grupo de Morena no trabajaba en comisiones, lo hicimos nosotros. Después de eso, bueno, pues hubo intentos del gobierno porque la amnistía no se diera. Al gobierno de Mancera no le convenía aprobar una amnistía porque implicaba reconocer que había habido presos políticos en esta ciudad, y se hizo todo por evitar esa ley. Y el 27 de octubre de 2016, teniendo el consenso ya de todos los partidos, teniendo el dictamen aprobado en comisión, el consejero jurídico Granados soltó la consigna de que la amnistía no podía hacerse en esta ciudad porque era una facultad del Congreso de la Unión. Pero además dijeron en tribuna que los 510 eran un mito, que lo que había pasado pues era invención de alguna mente perversa que veía aquí en la ciudad, represión que no existía.
que esos 510 eran un invento y que solamente había 5 presos, que era con los que había que trabajar. Contra todo eso nos enfrentamos. Y a pesar de tener una moción suspensiva, porque ese día se impuso y se negoció una moción suspensiva, nosotros seguimos trabajando. Ustedes saben que una ley congelada es una ley muerta. Nosotros sabíamos, de hecho, cuando se congeló la ley, que teníamos un escenario totalmente adverso. Pero además teníamos el ofrecimiento del consejero jurídico de sacar a los 5 presos que quedaban. Todo era mentira. Todo fue una argucia para detener la ley. Pero además había un escollo más. La ley de amnistía que proponíamos y por la que luchábamos no era una ley de amnistía común y corriente. La ley de amnistía que proponíamos era una ley que iba más allá de solamente olvidar los delitos, porque eran víctimas inocentes a quienes pretendíamos que se beneficiaran. Y esa batalla la dimos, y esa batalla la ganamos. Y quiero decirles a ustedes que el 24 de abril de este año, en la Asamblea Legislativa, con el voto de todos los partidos, por unanimidad, se logró la aprobación de la amnistía. No es una ley de amnistía, nuestra ley se llama la ley del 104, porque incluye grandes beneficios que no preveía una ley de este tipo. La ley del 104, el artículo 104 del Código Penal del Distrito Federal, está hecha además de para olvidar los delitos como una ley de memoria histórica, porque reconoce los hechos tal cual pasaron de esos 28 eventos represivos durante manifestaciones. Pero no solamente eso, sino que reconoce como víctimas a sus beneficiarios, algo inédito en una ley de este tipo, como víctimas y como inocentes además les plantea la alternativa de una suerte de resarcimiento, el tener acceso a programas sociales, el que se trate de rehacer sus proyectos de vida como parte de los beneficios de esta ley, alcanzables además, que es otro beneficio que se logró, a los familiares de esos detenidos. Eso es la ley del 104, he tratado de ser muy breve, pero tratar de condensar también una lucha que ustedes se imaginarán que fue muy difícil, pero que sí realmente es una ley que quienes lo promovimos y luchamos por ella, nos sentimos orgullosos porque siente un precedente en el trato de los delitos políticos en esta ciudad y en el país. En adelante, una ley de amnistía que trate de delitos políticos tendrá que tener estos parámetros, no pueden ser menores. Tendremos que resarcir a las víctimas, tendremos que reconocerlas como víctimas y tendremos que coadyuvar a que reconstruyan sus proyectos de vida. Yo quisiera dejar por ahorita así y continuar esta plática. Muchísimas gracias, Francisco. Denme un segundo porque, como pueden ver, aquí se hace de todo, entonces estamos transmitiendo en vivo en este momento en Periscope. Le voy a pasar mi teléfono a los compañeros. Como pueden ver, es Espenagos que le va a dar la vuelta al teléfono y se va a poner a transmitir. Muchas gracias. Aquí se hace todo al mismo tiempo, ustedes disculpen, pero no quería dejar de transmitir esta charla y sobre todo ver los comentarios en vivo, porque si no hubiera sido por las redes sociales, no les quiero contar lo difícil que hubiera sido. Yo creo que en vez de 100 hubiéramos tenido 500 o más, ¿no? Hubiera sido una cosa, entonces, y es parte de nuestra labor estar pues documentando todo lo que se pueda, ¿no? En medio de esta documentación hay un grupo que para nosotros ha sido sumamente valioso, para nosotros como sociedad, lo digo, no solo como activistas, no solo para los abogados, no solo para los defensores, sino como sociedad. Y este grupo es el Comité Cerezo. El Comité Cerezo se forma, como se suelen formar las cosas, después de una injusticia. Se forma en el momento en el que los ciudadanos se dan cuenta que tienen que estar del otro lado y empezar a ayudar a los demás para que no les pase lo mismo que sucedió con ellos. Tenemos con nosotros a Francisco y me gustaría un poco que nos contaras, para que la gente tuviera una idea, qué es el Comité Cerezo, cómo empezó y por qué, y cuál es la labor que están haciendo ahora, qué sabemos de los presos políticos. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Pues efectivamente ya tenemos 17 años de trabajo. Nacimos el 13 de agosto del 2001, debido a que 3 de mis hermanos
estudiantes universitarios, los detuvieron, los torturaron y los enviaron a los penales de alta seguridad, acusándolos de ser los terroristas más malos de México. Incluso les pusieron que ellos eran todos los grupos insurgentes y que habían cometido todos los ataques de los últimos 6, 7 años. La sentencia por los delitos de los cuales lo estaban acusando podía alcanzar los 75 años. Entonces, nosotros como familiares así dijimos, pues uno, no es justo, uno, porque no fueron, dos, porque no tiene ninguna lógica esta mentira del Estado, y como familiares más los amigos de mis hermanos de la universidad, pues hicimos el Comité por la Libertad de los Hermanos Cerezo, Pablo Alvarado y Sergio Galicia Max, que nunca nadie se aprendió y que terminó siendo el Comité Cerezo. Pero bueno, un nombre demasiado largo por todos los detenidos, no nada más eran 3 de mis hermanos, eran 5 personas, 2 de ellas nada que ver, nunca se conocieron con mis hermanos, pero después de una buena tortura de 12 horas, pues los juntaron y dijeron, ustedes son la célula terrorista y pónganle los delitos, ¿no? Empezamos a luchar por la libertad de mis hermanos. En ese camino descubrimos que no eran ni los únicos ni los que sufren más, sino que había muchas familias y muchas personas en la cárcel y cuyos delitos eran ejercer el derecho humano a la protesta, es decir, salir a la calle como muchos de ustedes cuando el Estado ya no está respondiendo a las necesidades. No sé cuántos de aquí ganan más de 19,600, ¿no? Carajo, pobres, maldita gente pobre. Se supone que 19,600 es el límite para decir que no somos pobres. Así que los que se crean no pobres, pues ya valieron, ¿no? Porque están dentro del rango de los pobres. Estamos, no creo que aquí alguien gane más de eso, ¿no? Y la gente sale a protestar porque no hay agua, porque le cortaron la luz, porque cualquier cosa. Y ante eso viene la criminalización, es decir, el Estado, en lugar de resolver los problemas de fondo, lo que va a hacer es criminalizar y decir todo aquel que salga es un maldito vándalo. Todos son vándalos. Es más, aquí veo algunos candidatos para ser presos políticos. Tienen esa mirada torva. Así es. No, los guapos. Recuerden que los guapos no nos vamos a la cárcel, solo ejecución y desaparición forzada. Los feos sí se van al bote. Por eso mis hermanos estuvieron en la cárcel, eran terroríficos los desgraciados. Trabajamos los derechos humanos, logramos que el más joven, en ese tiempo 19 años, estuviera solo 3 años y medio en la cárcel, exonerado, salió de todo delito. En el transcurso ejecutaron extrajudicialmente a nuestra abogada, que fue Digna Ochoa y Plácido, por si no lo saben, ahí googleenlo. Una abogada que llevaba mucho de este tipo de casos y que fue asesinada un viernes, 3 días antes de la primera audiencia en el caso de mis hermanos, y que pues todavía la multaron por no haberse presentado, ¿no? Entonces, así de absurda puede ser la justicia en México. Mis otros 2 hermanos se tuvieron que aguantar 7 años y medio en penales de alta seguridad, además siendo acusados de que ellos eran el cerebro gris del narcotráfico. Incluso un poquito antes de que empezara la guerra de Calderón, pues mis hermanos son los que sufrieron todo ese pequeño proceso antes de que lo empezáramos a sentir aquí. En las prisiones se empezó a sentir esa militarización, esa criminalización en contra pues de todo el pueblo. La ley de amnistía a nivel federal se ha peleado más o menos como desde el 2000, bueno, un poquito antes, en el 97 ya se empezó a pelear la amnistía. ¿Por qué? Porque ya ha habido amnistías en México. La primera la dio López Portillo, la dio en el 76 para sacar a más de 350 personas que todavía venían del movimiento del 68. Después viene Luis Echeverría y como ya había derrotado al grupo, a la mayoría de los grupos insurgentes en México, les dice pues ya vénganse a la legalidad que andan haciendo en los pinches cerros, mejor vénganse, y les da otra amnistía. Y efectivamente ahí sí como más de 1,800 personas fueron beneficiadas por la amnistía. Y así va avanzando la historia. La amnistía es bueno, todo el mundo empieza, ¿no? Que la amnistía es perdón, y pues perdón, pero no es nada de eso. La amnistía no es perdón, la amnistía viene de amnesia, que es olvido, pero no el olvido que están ahorita planteando a las víctimas, que les dicen olviden todo lo que les hicieron y ya no estén chingando para ser pacíficos. No, en realidad lo que nosotros estamos hablando es que las amnistías son unos instrumentos jurídico-políticos que se les da de parte del Estado para los luchadores sociales.
Ya López Obrador dijo que iba a dar una amnistía general para todos los de delitos menores, ¿no? Nosotros decimos, pues está bien, si quiere pacificar a México, no está mala idea, pero también tienen una deuda, el Estado tiene una deuda histórica con todas aquellas personas que luchando por mejores condiciones de vida actualmente siguen en prisión y nadie habla de ellos. Es cierto que la guerra de Calderón y la de Peña Nieto ha sido verdaderamente terrible, pero no por eso vamos a soslayar la existencia de miles de personas que han sido detenidas, torturadas y están cientos de ellas en prisión actualmente. Si bien en el Distrito Federal se intentó hacer una ley de amnistía, que bueno, nunca fue amnistía en tal, sino tiene otro nombre más raro, pero que beneficiaba muy parecido a la amnistía, nosotros decimos desde el 2001 que empezamos nuestro caso, y en diciembre empezamos junto con muchas organizaciones, se organizó una huelga de hambre de 87 presos a nivel nacional, exigiendo la ley de amnistía, es decir, que el Estado, lo que hace una amnistía es olvido, es decir, el Estado, no las personas, el Estado olvida los delitos que pudieron haber cometido, porque hay gente que no cometió nada y sigue en la cárcel, entonces, que pudieron haber cometido para que salgan libres, entonces automáticamente salen los libres, por motivos políticos, no estamos hablando de los narcotraficantes, de los asesinos, ni siquiera, y eso es imposible que suceda, que salgan gentes del Estado que han atacado a la población mexicana, es decir, un policía que golpea, uno que haya torturado, alguien que haya asesinado, los que participan de las desapariciones, todos esos sujetos son inamnistiables, es decir, jamás podría ser olvidado lo que cometieron. Pero del otro lado, en una cuestión política, gracias a la presión de la gente, es posible que para una situación de pacificación, entonces sí se le dé a los luchadores sociales, a los defensores de derechos humanos, a dirigentes campesinos, estudiantiles que actualmente están en la cárcel, la libertad. Y no nada más es eso, sino todos aquellos que están siendo perseguidos, porque hay muchísimos que tienen órdenes de aprehensión o que tienen juicios abiertos, también se desvanecen esos juicios. Y lo tercero es aquellos que entraron a la cárcel, pagaron delitos que no cometieron y salieron, también el expediente criminal desaparece, porque ¿qué pasa con muchos compañeros que estuvieron en la cárcel, tienen antecedentes penales y nada más cuando los agarren de nuevo, si era por robarse un chicle, los van a poner la pena máxima, ¿no? Y no van a tener beneficios y un montón de cosas, y además cuando van a buscar trabajo, pues nunca van a encontrar, porque pues, los expresidiarios no les dan trabajo ni en las ONGs, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley de amnistía es una demanda que ha venido desde el 2001, por lo menos que hemos participado, que se han hecho huelgas de hambre y que además es una cosa que todos nos decían, bueno, pero ¿por qué no la peleamos y ya, la ganamos? Sabemos porque lamentablemente es una cuestión legal y necesitamos forzosamente a la Cámara de Diputados o a la de Senadores para que puedan votar una ley de amnistía. Entonces, ¿qué estamos planteando? Bueno, tener una ley de amnistía, incluso ya se redactó el documento, que no es muy, no es así como para abogados nada más, sino cualquiera puede hacerlo, nomás copia y pega. Y en ese sentido, meterla a través de algún diputado o senador un poco sensible con la situación de lo que pasa con los presos políticos y de conciencia, y entonces meterlo como una iniciativa ciudadana para que, si se dice que el nuevo gobierno que ya viene, que ya casi está a la vuelta de la esquina, tiene una voluntad política y tiene un sentimiento humano a favor de todos aquellos que han luchado, incluso para que hoy hayan ganado, pues les dé la libertad, ¿no? Es una herramienta. Esperemos, y yo creo que eso va a medir, ese es un termómetro para ver si es cierto que también toda esa gente que luchó puede ser liberada, o también a lo mejor lo mandan una consulta para que todo el mundo diga que no, que no, porque a los pinches delincuentes no hay que amnistiarlos, ¿no? Eso es lo importante, nosotros estamos pidiendo eso, lo que tenemos ahí es unas hojas, estamos recabando firmas también para decirles, ¿sabes qué? Existen tantos presos, son estas personas y necesitamos su libertad, y si quieren pueden pasar a firmarlo, bueno, cuando quieran. Y también se les repartió ahorita un periodiquito, se les va a repartir otro, pero ese sí lo pagan, ¿no? Es cooperación voluntaria, también
como muchos de los de acá, no llegamos a los 19,600 y vivimos de la solidaridad de otros pobres, ¿no? Que son todos ustedes. Entonces, pues agradecemos la invitación, agradecemos a los compañeros que están aquí y pues efectivamente lo que estamos pidiendo es una amnistía federal para los presos políticos y de conciencia en México, es decir, para la gente que por defender los derechos humanos, por ejercer el derecho humano a la protesta, hoy están en la cárcel, están siendo perseguidos. Gracias. ¿Falta uno? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Tenemos? ¿Ya salieron? ¿Ya están todos? Ok. ¿Cómo logré tener dos micros? Espérame. Soy capaz que me quedo con los dos en la mano, una disculpa. Si podríamos contar los grupos vulnerables a ataques políticos y encarcelamiento en los últimos años, evidentemente uno de esos grupos son los campesinos en este país. Y le pediría a Roberto Rico un poco que nos comentaras cómo está la situación en este momento. Tenemos quiénes están adentro, cuáles son los problemas y a qué nos enfrentamos para esta, y qué queremos para esta ley de amnistía nacional. Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación a este foro. Pocas veces tenemos posibilidad de poder extender nuestra palabra, aparte de los territorios donde estamos. Yo pertenezco al Frente Indígena Campesino de México y soy su vocero. Y bueno, hemos tenido varios conflictos, tenemos varios presos y yo creo que nos decían, bueno, con el nuevo gobierno las cosas van a cambiar. Efectivamente, esperemos que cambien, pero las resistencias y la lucha siguen. Precisamente hace 2 días estuve en Yucatán, en una parte de Quintana Roo, la expectativa sobre el tren que va a pasar ahí, que va a afectar la biodiversidad, ¿cómo va a ser esto? El proyecto no ha sido discutido o, bueno, planteado, incluso con autoridades indígenas o comisarios ejidales o en los municipios. Unos opinaban que tendría que ser elevado, pues. En fin, las resistencias en el país siguen y seguirán en un proceso donde se afecte a sus comunidades. Nosotros, como Frente Indígena Campesino de México, tenemos 56 casos con problemas de este tipo. Tenemos hasta ahorita 13 presos por delitos de fuero común, 4 por el fuero federal. Tenemos órdenes de aprehensión, a los compañeros los estamos escondiendo, evidentemente. Tenemos 10 asesinatos de nuestras organizaciones, hay 2 desaparecidos, tenemos 13 compañeros que fueron amenazados de muerte, una actividad en Querétaro de tortura contra 10 compañeros y tenemos 3 recomendaciones no cumplidas, recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos estos son compañeros luchadores sociales que han estado en la lucha desde hace varios años por su territorio, por ejemplo, contra las hidroeléctricas, compañeros, no digo quiénes son, pero están presentes, porque, bueno, acaban de hacer una denuncia ante el Tribunal Internacional de Conciencia, de todos modos, ya saben quiénes son, de los pueblos en movimiento, en esta audiencia que se dio el día de hoy. Aquí están presentes los compañeros, tienen un orden de aprehensión, compañeros también de Ocotepec, luchadores por la defensa del agua, es el comisariado ejidal, compañero Osvaldo, Alfredo, se encuentran aquí, pues, y compañeros del Frente Indígena Campesino de México. El Frente Indígena Campesino de México son 8 organizaciones las que se encuentran ahí. Uno es los compañeros de la UPRES, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el Estado de México, el Estado de Michoacán, Jalisco,
Durango, y los compañeros también del CEMPA Movimiento Nacional, que también tienen una presencia fuerte en los estados, compañeros de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares Línea de Masas, en la cual pertenezco, compañeros de la Organización Campesina del Sur, compañeros de Aguas Blancas, los compañeros de la Organización Independiente Vicente Guerrero, también de Guerrero, pues, de compañeros del Frente, ay, eso sí no me acuerdo, compañero también está en el FICAM, compañeros del FACMEO, nomás que no me acuerdo cómo se… Frente Amplio de Comunidades Marginales de Oaxaca, son compañeros, también tienen un compañero asesinado, compañeros de Unión Campesina Independiente Nacional, UCIN, que también compañero asesinado. Entonces, todo ese espectro nosotros lo tenemos, no hay forma de poder nosotros tener ni una conciliación, ni que haya un contacto. Hemos estado a veces 5 días de plantón en Gobernación, ha habido acuerdos con la Secretaría de Gobernación, no hay solución a estas problemáticas. Por eso es que decimos, estamos de acuerdo en la cuestión de hacer una ley de amnistía para los presos políticos. Desgraciadamente ahora nada más se escucha también a los del dinero, no se está escuchando a los… Debe haber un foro completo, yo creo que tenemos que pugnar por un foro para los presos políticos, específico, en concreto para ello. Yo creo que sí es necesario que pugnemos por eso, para este nuevo gobierno, porque la realidad es que los foros generales y grandes son foros donde apenas si se puede hablar, ¿no? Los foros que organizan, digamos, la muralla ideológica, intelectual de Morena, tampoco no dan chance de hablar. También estuvimos en un foro en el Sindicato de Telefonistas, ¿no? Va a haber un Chapingo igual, pero la cuestión es que tenemos que abrirnos otra vez paso. Yo creo que va a ser un poco más fácil, pero sin embargo sí tenemos que unirnos, el abogado Cerezo, los compañeros profesores, para abrirnos paso y decir, aquí estamos nosotros, también queremos una ley de amnistía para los luchadores sociales, ¿sí? Para aquellos, incluso reivindicar a aquellos que murieron y que son luchadores sociales, y post-mortem darles la amnistía. Perdón, nada más un segundo, voy a dar 2 anuncios. Estamos como a punto de que nos vaya a caer un súper chaparrón. Entonces, los que están exactamente en los laterales, métanse más o pásense para adelante, porque ayer de la nada, hagan de cuenta que nos abrieron la llave y todo el mundo se tuvo que empezar a mover como loquitos. Entonces, intenten meterse más hacia la carpa para que no se vayan a empapar. Igual pónganse, nada más no… ¿Sí? Y la otra cosa es nada más aguas con el cablerío que tenemos adelante para que no nos vayan a desconectar. Nada. Seguimos con los grupos vulnerables en este país, a los que más atacan. Y es como un ataque permanente, mentiras, la forma en la que nos cuentan las cosas, la forma en la que se han dedicado a sobajar la imagen de los maestros en este país. Me gustaría un poco, César, que nos contaras qué es lo que está pasando. Además vienes de un estado, el Estado de México, en donde, hay que tener, hay que hacer muchísima labor
porque creo que básicamente debe ser uno de los estados donde los derechos humanos en toda la índole son pisoteados por todas las... Y ya no te cuento si además de todo eres un maestro de la Coordinadora Democrática, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo está la situación en este momento con los maestros en el país? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Brigada para Leer en Libertad. Efectivamente, somos del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y precisamente nos incorporamos a la coordinadora a pesar de que nuestra actividad en la educación, en la lucha democrática en el Estado de México data de 30 años. A partir de la reforma educativa nos integramos en un movimiento magisterial dentro del Estado de México y posteriormente nos incorporamos a la coordinadora, precisamente en 2013. Y bueno, a diferencia de lo que charlaba Francisco I, que como le puso aquí la compañera, en el caso del magisterio, si hay una clara criminalización de la lucha magisterial, una clara judicialización de la protesta magisterial y una suerte de persecución que inicia precisamente con lo que comentaba la compañera, en el sentido de, primero nos hicieron grandes delincuentes a través de los medios de comunicación, primero empezamos a tener la culpa de todos los males que tenía el sistema educativo nacional, éramos los culpables de que hubiera reprobación, de que no hubiera buena atención en escuelas donde incluso muchas veces no hay aulas, no hay techos, no hay pisos de concreto, no hay baños, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los únicos culpables éramos los maestros, que además no queríamos evaluarnos, que además solamente queríamos las plazas para heredarlas a nuestros hijos y venderlas, ¿eh? Entonces, de repente el magisterio, los maestros, después de la labor de las televisoras, de la labor de Mexicanos Primero, nos convertimos en casi delincuentes a ojos de la sociedad. Y eso sobre todo porque prevían una fuerte protesta del Magisterio Nacional ante la reforma educativa. Que quiero decir de paso, que no solamente es la protesta contra la reforma educativa la que se ha perseguido de esa manera, me parece que son todas la imposición de reformas, la imposición de las llamadas reformas estructurales que conllevan a la depredación de los recursos, que conllevan a quitar los derechos sociales de la población, lo que ha llevado a la persecución de los opositores, ¿no? Ya lo mencionaba el compañero Rico, los sitios en donde se quieren imponer megaproyectos que implican la depredación de recursos, pues lo primero que hacen es criminalizar a esos luchadores que se oponen a ellos. En el caso de la reforma educativa, de igual manera, las primeras protestas inician en 2013 y en 2013 toman los primeros rehenes, 5 compañeros que reconoce la CENTE como presos políticos, como parte de sus demandas en el estado de Oaxaca, que fue el estado que tuvo más presencia en el megaplantón en la Ciudad de México, que abarcaba no solamente el Zócalo capitalino, sino varias calles alrededor de esta. Entonces, al inicio de esta gran movilización, de este gran plantón, que terminó, por cierto, con el desalojo violento en septiembre de ese mismo año, toman a 5 compañeros presos que, por cierto, 4 todavía permanecen en la cárcel, que están aquí en la lona que está enfrente. Posteriormente, en el 2016, con otra jornada de lucha, también toman una serie de presos políticos que pretenden tomarlos como rehenes para que la lucha se termine, y también principalmente del estado de Oaxaca, incluyendo a los compañeros
representantes sindicales de la sección 22 como el secretario general. Entonces, ha habido una suerte de persecución a la protesta magisterial y en el Estado de México no es ajeno a esto, y más porque el grupo en el poder, tanto a nivel federal como a nivel estatal, son el mismo y uno solo, el grupo Atlacomulco, de donde Peña Nieto emergió. Entonces, en el Estado de México también el integrarnos al movimiento magisterial nacional, el integrarnos a la lucha contra la reforma educativa tuvo sus consecuencias, y precisamente una de ellas es que toman al compañero Óscar Hernández Neri preso desde 30 de abril de 2014. Esto en el marco precisamente de la protesta que estaba creciendo a nivel no solamente del Estado de México, sino a nivel nacional. Recordemos que es a través o a partir de esta reforma educativa que muchos estados se incorporan a la coordinadora y a la lucha en contra de esta reforma, y obviamente a la lucha por la democracia en el país, la democracia en la educación y la democracia en los sindicatos magisteriales. Veracruz, Chiapas es cuando nuevamente vuelven a tomar el control o dentro de su sindicato los maestros democráticos. Entonces, en el Estado de México no solamente se construyen delitos, como es el caso del compañero Óscar Hernández Neri, sino que incluso se han modificado las leyes para criminalizar la protesta magisterial e incluso la formación de escuelas. Quiero comentarles que en el Estado de México las organizaciones sociales, junto con las comunidades, a lo largo de casi 3 décadas, 30 años, hemos formado escuelas en donde el Estado no las forma, en donde el Estado es incapaz de llegar y poner una escuela para los niños de esas comunidades más marginadas. Entonces, ahora en el Código Penal del Estado de México es un delito grave hacer una escuela sin el permiso de la autoridad. Incluso es castigado con más años de prisión que la violación. Así de ese tamaño está la criminalización y detener la lucha por servicios públicos, por el derecho humano a la educación en el Estado de México. De igual forma, hay unos artículos en el Código Penal que si alguna autoridad, sea estatal, municipal, plantea que estorbamos en la vía pública, que estropeamos los espacios públicos, también se inicia de forma inmediata una carpeta de investigación. Eso le llamamos la ley estorbo, y lo que no permite protestar. Incluso a nosotros ya se nos ha aplicado, por lo menos en una ocasión, a 4 compañeros se les inició una carpeta de investigación y casi los meten a la cárcel por estar en un plantón en la Plaza de los Mártires en la ciudad de Toluca. Entonces, en el Estado de México, la criminalización, la persecución a la oposición, sobre todo en este caso del magisterio, ha sido una constante, pero no solamente a los maestros. Tenemos también el caso de 6 campesinos que estuvieron luchando por defender el agua que nace en sus comunidades y que la querían aprovechar los floricultores, sobre todo organizados por empresas extranjeras, y por esa lucha los condenaron ya a 50 años de cárcel. Estamos hablando de los defensores del agua de Tlanisco, de San Pedro Tlanisco, que están condenados a 50 años porque eran los representantes del pueblo cuando estaba dándose la lucha en defensa del agua. También acusándoles de un homicidio que evidentemente ellos no cometieron porque estaban en diferentes lugares. Les doy un dato. Hay una compañera, se llama Dominga, que está presa y que lo único que la relaciona con ese crimen es que dijeron, es una señora chaparrita y morenita. Y resulta que ella es chaparrita y morenita. Pero ¿cuántas chaparritas y morenitas hay aquí? Y entonces, esa es la descripción que utilizaron para agarrar a la compañera que era representante de bienes comunales. Y bueno, está en la cárcel y está condenada a 50 años.
Es como para, digo, yo no sirvo físicamente para ese ejemplo, pero es como para ir a hacer a decir, bueno, pues vamos a buscar a todas las morenitas chaparritas y nos vamos a presentar 5,000 para que decida usted cuál, ¿no? O sea, de verdad es una burla, ¿no? O sea, es una burla absoluta la manera en cómo le han ido dando la vuelta para aplicar la ley como se les pega la gana, ¿no? Y eso es una de las cosas, yo diría, más importantes que se tienen que cambiar en este país. No tengo ni la menor idea cómo, pero como no cambiemos eso, o sea, como no cambiemos que ahora resulta que hacer una escuela te vuelve delincuente, ¿no? Y ser violador, pues ahí no se preocupen, no pasa nada. Este país no va a cambiar. Ahora, pregunta técnica, ¿cómo le hacemos, Francisco? Porque no tengo ni idea. A ver, yo nada más 2 precisiones que me parece interesante. Yo sí creo que estamos en un escenario mucho mejor. Y yo sí creo que cabe la esperanza y el optimismo, y sí creo además que en la agenda del próximo gobierno cabe y está prevista una ley de amnistía que es necesaria para los presos políticos, que son uno de los saldos enormes que este país tiene de los gobiernos autoritarios, que no solamente son de los últimos años, sino que vienen desde muy atrás. Lo que usted menciona me parece fundamental. Hay falta de una ley de memoria histórica que coloque a cada quien en su lugar, que las víctimas que hicieron la resistencia, porque el pueblo mexicano resistió a sus gobiernos autoritarios todo el tiempo. Desde que se creó el PNR hay resistencia. La primera desaparición forzada, seguramente ustedes lo saben, ustedes son expertos. Por cierto, permítanme, yo no soy ni experto, ni medio abogado, ni defensor de derechos humanos, pero aquí hay 2 personas que son ejemplo vívido, que me enorgullezco que se estén entre nosotros: Rosario Piedra Ibarra, que es una luchadora real por los derechos humanos, y el general Juan Francisco Gallardo, que los saludo que estén con nosotros. Y bueno, yo decía, en este país ha habido resistencias tremendas a la represión, a la antidemocracia, a la injusticia, a la desigualdad, y se nos olvida que la Alameda ha sido escenario fíjense ustedes, desde que Porfirio Díaz hizo el hemiciclo, de represiones violentas tremendas. La primera, a unos meses de inaugurado el hemiciclo, contra reyistas, y a partir de ahí la matanza de enriquistas, etcétera, etcétera, no les tengo que repetir. Esa ley de memoria y el resarcimiento a aquellos luchadores sociales que ya no están vivos, que fueron presos y perseguidos, es necesaria en este país para que empecemos una nueva etapa. Lo siguiente es una ley de amnistía profunda. Y lo tercero, como bien dice Francisco, hasta ahora las leyes de amnistía se copiaban y se pegaban. Yo quiero que hagamos un esfuerzo, y yo no me sumo porque yo no soy parte, me refiero, no es que me esté invitando, no lo hago porque yo de verdad llegué a esto por razones totalmente fuera de mis planes. No, pero sí invitaría a que la ley del artículo 104 del Código Penal para beneficiar a los detenidos en marchas y manifestaciones entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015 fuera un referente en las futuras leyes de amnistía, porque no se trata nada más de pegar y olvidar, no es nada más olvidar, hay que resarcir, hay que reconocer a las víctimas, hay que regresarlas al estado anterior, y yo creo que tenemos que luchar mucho en el próximo gobierno, sí, en un escenario muy más favorable, estoy convencido de ello, con gente que tiene mucha más sensibilidad para entender la realidad social de este país, pero que dependerá de nosotros que lo hagamos realidad. Y yo sí creo que tenemos que luchar por la libertad de los compañeros presos, porque haya justicia y por lo que decía Marina, y ahí termino para no extenderme, el tema que para mí es también central. Este país necesita recuperar el Estado de Derecho pleno. El problema de México, y por eso las soluciones tienen que ser políticas, por eso yo les decía que nuestra lucha había sido de voluntad política, estarla buscando, estar batallando por ella, y así como se detuvo por voluntad política a 510, así se lo logró la ley del 104 porque había voluntad política. No podemos depender de la voluntad política, necesitamos que las instituciones y las leyes funcionen. Ese es el cambio verdadero que tenemos que construir. ¿Y cómo? Bueno, pues tenemos que hacerlo a partir de la movilización social, no hay de otra, que la sociedad se exprese.
Y perdónenme que vuelva a poner como ejemplo la ley que conseguimos en la Asamblea. Fue producto de la participación de las víctimas permanentemente, sin cansarse, sin doblegarse. Y hoy necesitamos al pueblo movilizado, ¿para qué? Para dos cosas: para reformar las leyes, para recuperar la esencia de nuestro proyecto de nación y para tener instituciones que nos representen realmente. Esa es la gran tarea, creo yo, de la transformación de este país. Mira, a ver. Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que va a ser de manera diferente todo, ¿verdad? Andrés Manuel ya hizo lo que él tenía que hacer y está haciendo lo que puede hacer, hasta donde puede hacer. Él lo ha dicho, con lo que se pueda, como se pueda y hasta donde se pueda. Bueno, él lo está haciendo. ¿Nosotros qué hacemos? Ahora nos corresponde a nosotros lanzar una ofensiva social para desmantelar toda la estructura charra del sindicalismo, toda la estructura charra de la CNOP, toda la estructura campesina, toda la estructura indígena que los tienen atados desde hace muchos años. Eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, la esperanza somos nosotros. No esperar que él lo haga todo y que además que esa Cámara de Diputados haga todo. Hay una cadena de soluciones que tienen que darse al país, pero las soluciones solamente se van a dar a partir de lo que empujemos nosotros. Carlos Slim y todos aquellos grandes, para no decirle burgueses, bueno, ya les digo burgueses, están haciendo lo suyo, están cabildeando, están viendo, ¿sí? Están proponiendo. Andrés les está dando alternativas, pues para que también un equilibrio, porque debe haber un equilibrio. Nosotros, ¿qué estamos haciendo, compañeros, compañero abogado, compañero Cerezo? Necesitamos hacer un llamado nacional a todos los organismos no gubernamentales, a las organizaciones civiles, sociales, para hacer una gran ley de amnistía, que se reivindique a aquellos compañeros que murieron también por la lucha por cambiar y transformar nuestro país, que hagamos un monumento a los socialistas y a los comunistas muertos durante más de 30 años que lucharon por la transformación de este país. No podemos nosotros que venimos de una lucha social de hace años, yo ya tengo mis añitos, no podemos nosotros quedarnos callados. Nosotros, desde cuando con Paco Ignacio Taibo andábamos en la lucha social allá en Jalostoc, repartiendo volantes para los obreros, organizando en Naucalpan, desde ahí conozco a Taibo, pues digo, eso es lo que nosotros tenemos que reivindicar y seguir trabajando a nivel de todo el país. Nosotros como Frente Indígena Campesino, ahí hay muchos compañeros que con larga trayectoria en la lucha, compañeros, una parte importante de compañeros han estado en la cárcel, una parte importante de compañeros han debatido en la lucha social, compañeros. Por eso yo creo, ya me llegó el corazón, pero miren, lo más importante es que nosotros nos organicemos. Nosotros somos los que vamos a desmantelar toda la estructura priista, toda la estructura que sujeta al pueblo mexicano. Dejen a Andrés que haga lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer. Nosotros vamos a hacer lo nuestro. Por eso es un llamado a que desde aquí podamos nosotros hacer una gran confluencia de fuerzas sociales de ONGs y demás, por los derechos humanos, y entonces, ahora sí que por la fuerza social, arrancar lo que merecen nuestros muertos y lo que merece nuestra gente con la cual trabajamos territorialmente. Gracias. Pues nada más para terminar, la ley de amnistía es específicamente para presos perseguidos, pero también están las comisiones de la verdad, que es lo que están hablando más o menos, ¿no? La comisión de la verdad es eso, es reivindicar
no solamente a las víctimas por lo que fueron, por lo que hicieron, sino también recordar quiénes son los perpetradores, es decir, señalar quiénes son los jefes policíacos, militares, estatales, que han cometido todo este tipo de atrocidades, quiénes son los que desaparecen, quiénes son los que ejecutan. Una comisión de la verdad también serviría para descubrir todo el entramado de esto que dicen que ya hasta es un estado fallido y cosas raras que están inventando, pero que nos estamos dando cuenta por la documentación que es el Estado a través de grupos paramilitares, es decir, con su mano, tiene la mano diestra que es el ejército y la mano siniestra que son los grupos paramilitares que están desapareciendo, ejecutando, torturando, reprimiendo en México. Y lo hace con esa mano, pues para que diga yo no fui, todos los que se mueren por el narco y entre ellos se matan porque así son los pinches mexicanos, pero no tengo nada que ver. Incluso les voy a militarizar para que haya paz y hay más muertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es necesaria una comisión de la verdad y también es una ley general de protección a personas defensoras y periodistas, es decir, ya existe un mecanismo y nosotros escribimos el primer borrador de esa ley, se aprobó esa ley, sin embargo el mecanismo todavía carece de algunas cosas que solo una ley general podría mejorar, porque hay miles de compañeros que están siendo perseguidos, que son amenazados, seguidos, hostigados y que también necesitamos proteger a esa gente. ¿Por qué? Porque si no va a terminar con ejecuciones extrajudiciales o con desaparición forzada, que es lo que no queremos, ¿no? Queremos que se detenga esa situación, no nada más con los luchadores sociales, sino para cualquier persona. Nadie tiene por qué ser desaparecido, nadie tiene por qué ser ejecutado, nadie tiene por qué ser detenido y torturado. Entonces, en ese sentido, solamente pues los llamamos en la página del Comité Cerezo, comitecerezo.org, Cerezo con Z, porque si no somos Centro de Rehabilitación Social, somos Cerezo, Z. Ahí en el primer artículo dice firma, si ustedes quieren, apoyen con su firma, porque efectivamente en lo que nos organizamos los que no estamos organizados, en lo que seguimos organizados los ya organizados y en lo que nos ponemos de acuerdo pueden pasar 200 años y en 200 años ninguno de nosotros va a poder ver el cambio. Entonces es una cosa de rápido también, es una oportunidad, vamos hacia adelante, vamos a seguir trabajando organizadamente para lograr que en México no se criminalice y no se ataque a aquel que por exigir un derecho, porque no estamos exigiendo privilegios, por exigir un derecho puede ser desaparecido, ejecutado o incluso, cuando le va bien, torturado y mandado a la cárcel, ¿no? Y dos, el martes que viene vamos a presentar nuestro informe, que cada año lo hacemos, donde documentamos la existencia de todas las personas que son detenidas por motivos políticos, porque si no luego dicen que se inventan, ¿no? El gobierno dice, no, cabrones, esos de izquierda, como les gusta mentir, ya hasta sacaron una pinche lista, ¿no? No, nosotros lo documentamos, llevamos años haciéndolo, casi 10 años documentando todas las personas que son detenidas de manera arbitraria y a partir de la guerra de Calderón de 2008 empezamos a documentar ejecución extrajudicial y desaparición forzada en contra de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos, de dirigentes campesinos, estudiantes, ¿no? Entonces, pues los invitamos también, si se quieren dar una vuelta, por ahí ya tienen su invitación y si no pueden pasar a la mesa y pues agradecer, muchísimas gracias del espacio y pues antes seguimos de que termines, ahí. Una pregunta, ¿este informe es un informe anual? Es un informe anual. Dame una cifra para tener una idea de cómo estuvimos este año, el 2017 o sea, ¿qué lo haces? Muy jodidos. No, bueno, eso está claro, pero ¿de agosto a agosto? No, es No, de mayo. ¿cuál es de mayo? Termina en mayo y empezamos de junio del año pasado a mayo de este año, ¿no? Digo, no va de enero a diciembre. Previo a la elección. Sí. ¿Y cómo estamos? Digo, aparte pues cada año evidentemente. peor, con Peña Nieto, a pesar de que decía que había paz, ¿no? No decía que ya no había guerra, que todos estábamos en paz. Es más, que todo el problema lo tenían en la cabeza, pues nosotros documentamos que no es cierto, que en detención arbitraria el 2007 fue de los años donde más personas fueron detenidas de manera arbitraria, documentamos nada más alrededor de unos 3,000 personas. 3,000. Sí, y de ejecutados es el año en que más ejecuciones extrajudiciales ha habido en contra de defensores, fueron 49 compañeros que fueron ejecutados en solo un año. Jamás habíamos tenido una cifra 49 tan alta. Defensores de derechos humanos. Defensores, luchadores sociales, dirigentes, sociales, así es. Ejecutados extrajudicialmente, es decir, en un año. por el Estado, por la labor que realizan. No, porque digo, hay unos que también puede pasar un accidente o incluso los asaltan, pero en este caso nosotros solo documentamos aquellos que el Estado tuvo la intención
de ejecutar a las personas para frenar su lucha o para desarticular alguna lucha, alguna situación. Incluso el año pasado, hasta gente de Morena también entró a la lista, porque hay un derecho humano, es derecho humano a unas elecciones libres y democráticas, lo que nunca había habido en México, y por esa razón también fueron ejecutados, ¿no? Entonces también quienes ahorita ya, quienes en diciembre entran al poder, también tienen sus víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros decimos, bueno, no les interesa, o también vamos a sumarnos todos a esa situación y necesitamos una comisión de la verdad para saber quién exactamente ordenó las ejecuciones de todos nuestros compañeros, quién exactamente ordenó las desapariciones forzadas y además toda la cadena de mando, porque luego dicen, no, es que fue el policía, como está loco, él lo hizo, ¿y su jefe qué? No, él es bueno, no es cierto, toda la cadena de mando hasta saber quién es el verdadero responsable de toda esta terror que se ha vivido en los últimos 10 años en contra de todo el pueblo mexicano. Yo solamente quisiera agregar, en vista de las propuestas que se están realizando, creo que la cuestión de la amnistía no va a ser una situación inmediata y creo que tenemos que mantenernos en la línea de seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo la libertad de los presos políticos, de todas las organizaciones en nuestro país. Es decir, es una exigencia que no solamente al gobierno actual, sino al gobierno entrante tenemos que estarla planteando. No podemos dejar de, reitero, de exigir justicia y procesos apegados a derecho, respeto a los procedimientos jurídicos que están en las leyes y con ello la excarcelación de los compañeros. Una de las… todo el tiempo estamos pensando las mesas que vamos a armar en las ferias, cuáles son los temas que necesitamos. Y una de las cosas que estamos armando para la Feria del Libro del Zócalo, que yo decía es un tema muy importante que hay que tocar, tiene que ver con racismo, xenofobia, homofobia. ¿Qué sucede en este país que salió lo peor de nosotros en estas elecciones? Que yo digo que estaba ahí, lo que pasa es que no queríamos verlo, evidentemente, pero se exacerbó de una manera brutal durante las elecciones. Y yo añadiría, que no sabré cómo llamarlo, el tener un pensamiento político diferente, ¿no? O sea, con que simplemente fueras de otro partido o pensaras algo diferente, los ataques verbales, los ataques en redes eran verdaderamente brutales. Eso me lleva a pensar en el nivel de violencia que vivimos en este país y cómo lograr que ahora que vamos a tener un gobierno nuevo, en teoría, mucho más sensible, y lo digo en teoría porque de pronto uno tiene unas expectativas, ¿no?, de lo que debería de ser pues, un gobierno de izquierda y pues de pronto te salen con otras cosas y no… Tu expectativa de cómo debería de reaccionar el diputado no tiene nada que ver, ¿no? Entonces pasamos a hacer esta nueva cosa de, ay, si ya ganaron, ya ganaste, ¿no? ¿Para qué te quejas? ¿No? No es quejarse, señores, es exigir derechos, que es muy diferente, ¿eh? Es exigir que se cumplan ciertas cosas, es plantearse otra forma de gobernar en este país. Y yo creo que el llegar al poder te cambia. El tener la opción de hacer las cosas, el tener físicamente el recurso para poder hacerlas, te cambia. Nosotros somos la conciencia de este nuevo gobierno. Y nosotros somos los que vamos a tener que recordar todos y cada uno de los temas permanentemente para que no se les olviden. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Qué creen que, por dónde avanzamos? ¿Qué creen que vamos a avanzar? ¿Qué creen que de plano no vamos a avanzar? ¿Dónde nos vamos a topar con pared?
Bueno, yo tengo una lista enorme, pero si no fuéramos quiero magos. saber la tuya, a ver con cuáles combinamos, compadre. Pues nosotros lo que decimos es que efectivamente es una oportunidad que tenemos todos como ciudadanos también para seguir luchando. El mundo no se acaba, nunca se termina. Tiene que continuar y nosotros necesitamos estar empujando no solamente la libertad de los presos, hay muchas cosas. Nada más les decimos un salario digno, es un derecho humano. Y yo les decía, ¿cuántos de ustedes ganan 19,600 pesos? Bueno, cuando ganemos 19,600 pesos mínimo, por 8 horas de trabajo, no por las 12 o 14 que estamos trabajando ahora, y además sábado y domingo y sin vacaciones y todas las prestaciones que ya no existen, en ese día nosotros podemos decir que estamos empezando a vivir una vida digna. Agua, luz, libertad de expresión, todo eso son derechos humanos. Y también, eso sí es muy claro, no pueden estar a consultas. Los derechos humanos son una conquista de los pueblos gracias a la lucha que ha dado durante miles de años. Nosotros no perdamos la bandera de aquellos que atrás de nosotros también lucharon toda una vida para tener lo que hoy tenemos. Y cuando dejamos y se nos olvidó que los derechos humanos son una conquista del pueblo y pensamos que el presidente nos los regaló, en ese momento perdemos nuestros derechos humanos y el Estado nos los arrebata. Sigamos hacia adelante, organizados, y si es una ventana de oportunidad para lograr transformación, incidamos en ella de manera organizada y luchando cotidianamente. Y si no firman, ya saben, ¿eh? Bueno, mira, Marina, yo no tengo expectativas, ¿eh? Yo no tengo esperanzas. Ya estás como yo. No, yo tengo un sentido enorme de la responsabilidad porque soy ciudadano. Y yo creo que es el sentimiento que debe permear en todos nosotros. No esperar que venga el Mesías a resolver los problemas de este país. Una cosa es tener un líder y otra cosa es esperar milagros. El cambio en este país, la transformación, no nada más del gobierno, Marina, de la manera de mirar a este país, tiene que transformarse y solo va a poder ser a partir de nosotros, de cada uno de nosotros. El gran reto de hacer un país diferente empieza así por enfrentar la verdad. El tema de las comisiones de la verdad me parece fundamental, clave, pero hagamos comisión de la verdad, no nada más de los últimos años. Desde 1929 ha habido una sistemática represión contra los luchadores de la democracia, contra los activistas sociales, contra quienes defienden la justicia, la igualdad y la soberanía de los bienes y de este país. Y eso no se nos puede olvidar. La primera desaparición forzada, decía hace un momento, se nos olvida, está documentada. Esa primera desaparición forzada tuvo que ver con el nacimiento del PRI, Partido Nacional Revolucionario. 1930, Topilejo, los activistas vasconcelistas que fueron sepultados ahí y que no ha sido porque un perro empieza a escarbar la tierra, fueron los primeros desaparecidos forzados por el delito de oponerse al partido oficial. Y a partir de ahí arranca toda una sistemática política de Estado para evitar que aquellos activistas, políticos, líderes, ciudadanos peligrosos tuvieran vida y forma de actuar. Este país necesita la verdad. Hemos vivido durante años, si no es que siglos, pero vamos a hablar de años, bajo la mentira oficial. Es necesario entonces empezar por conocer la verdad de lo que somos y de lo que no somos por culpa de quienes impidieron el desarrollo natural del pueblo. Yo creo que esa propuesta de las comisiones de la verdad son indispensables para cambiar la mentalidad de este país. La otra es reconciliarnos y reconciliarnos, empezando por sacar de las cárceles a aquellos que no deben de estar. Pero eso implica todo un movimiento en el aparato judicial. No nada más basta con una amnistía. Hay que transformar los esquemas de represión, los reclusorios, la política de aplicación de la justicia, los propios jueces. La corrupción no nada más anida en la clase política, anida en todos lados, porque este sistema se aceitaba y vivía a partir de la corrupción de todos los que involucraba y todos a los que hacía partícipes. Ese es el otro reto. Y el tercero, y por eso decía yo que no tengo expectativas,
es que seamos actores decisivos, que exijamos, no nada más exijamos, sino que también participemos, aportemos, construyamos. Este país va a ser diferente cuando cambiemos su manera, insisto, no nada más de gobernar, sino de mirarlo, a partir, como decía Francisco, de los derechos humanos. Los derechos humanos a veces se piensa que es defender presos y sacarlos de las cárceles. Los derechos humanos es la esencia de la vida y la libertad. Y un pueblo que no tiene vida, derecho a la vida y derecho a la libertad, no tiene futuro. Ese es el gran reto que tenemos y esa es la expectativa en todo caso que tendría Marina. Muchas gracias, Francisco. Perdón, tenemos que terminar esta mesa por cuestiones de tiempo. Les quiero dar las gracias, de verdad, es un placer tenerlos a todos en esta mesa. Esta mesa se transmitió en vivo por Periscope, se está grabando, se va a subir a Facebook y se va a subir a YouTube hoy en la noche. Tenemos problemas de red en esta zona, entonces las transmisiones de pronto nos fallan, por eso lo estamos subiendo ya editadas en las noches, por si quieren compartirlo en sus redes sociales. Y tenemos 22 libros que nos regaló